Bueno, ya de a poquito se van conectando varias personas, así que vamos a iniciar este taller, esta charla sobre la ley número 21.461, que todos conocen como Devuélveme a mi casa. Vamos a saber cómo funciona esta ley, qué debería hacer un arrendador frente al pago de no rentas, qué podría hacer el arrendatario, entre muchos otros temas, así que espero que a todos les sea muy útil esta presentación. También aprovecho de comentarles que esta charla está siendo organizada por Fundación Pro Bono. Mi nombre es Paulina Corral, yo trabajo en el área de vinculación con el medio, y reiterarles que nuestra fundación entrega asesoría gratuita y voluntaria a personas o grupos de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Por lo tanto, si alguno de ustedes tiene algún caso o conoce a alguien que necesita asesoría jurídica gratuita, los invito a ingresar su caso a través de nuestra página web www.probono.cl. Lo pueden hacer en el banner superior derecho de la página, completando los datos que ahí aparecen, o también escribirnos un correo electrónico probono@probono.cl, o también pueden hacer sus consultas en el chat online que tenemos en la plataforma de Facebook y que funciona de lunes a jueves de 10 a 12 horas. Dicho todo eso, voy a presentar a nuestro expositor el día de hoy. Vamos a conversar con Sebastián Vázquez. Él es abogado del estudio jurídico Keri, que es una oficina miembro de la Fundación Pro Bono. Él es especialista en litigios civiles y comerciales y actualmente también se desempeña como ayudante de Derecho Civil en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Por lo tanto, estamos frente a un abogado experto que nos vendrá a exponer sobre la famosa ley Devuélveme a mi casa. Quiero invitarlos también a que puedan dejar sus preguntas en el chat, y de esa manera nosotros vamos haciéndola a lo largo de la presentación, o bien podemos dejarla al final junto con abrir el micrófono. En el intertanto les pido que tengan sus micrófonos en silencio para no interrumpir la presentación, y al final de todo esto sí les voy a pedir que prendan sus cámaras después de que terminemos, para que les tome una foto grupal al término. Así que, sin más que decir, lo dejo con Sebastián. Muy bienvenido y muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias, Paulina. Muchas gracias a todos los asistentes. Yo feliz de poder colaborar con la labor que hace la Fundación, y espero esta charla sea de ayuda para todos. Voy a compartir una presentación que tengo preparada. Ahí sí. Bueno, yendo al tema que nos convoca, la ley 20.461, también conocida como ley Devuélveme mi casa, ha tenido gran, digamos, repercusión mediática en todo el país debido digamos, que viene a solucionar un problema que se viene arrastrando durante mucho tiempo y que fue, en definitiva, agravado por todo lo que ocurrió durante la pandemia. Se generó una situación masiva de problemas de morosidad a nivel de contratos de arrendamiento, y efectivamente toda nuestra institucionalidad, digamos, jurídica, todas las normas procedimentales que existían, no daban el ancho para poder solucionar ese problema de morosidad en los contratos de arrendamiento, y se empezó a generar una situación en la que las personas que efectivamente tienen una propiedad y la dan en arrendamiento, comenzaron a verse en una situación verdaderamente desesperada, al no solamente no poder recibir las rentas de arrendamiento, sino que además no poder recuperar sus propiedades. Bueno, esta ley, que se aprobó recién, hace casi un mes, el 30 de junio de 2022, y que entró en vigencia además en la misma fecha, viene a introducir, digamos, esta discusión, y viene a zanjar, o en parte al menos, esta problemática de definir que los arrendadores, ¿cierto?, no son lo que históricamente se conoce como la parte más privilegiada de la relación contractual. Y siempre se ha entendido, o históricamente se entendió, por una razón probablemente de seguridad social, que el arrendatario era la persona o era la parte que estaba en una condición de mayor vulnerabilidad, y por lo tanto la ley debía tener una mayor consideración y un mayor resguardo respecto de
de sus derechos. Pero la práctica demostró que en muchas ocasiones el arrendador está en una situación de extrema precariedad frente a esa relación contractual. No solamente por las dificultades procedimentales, sino que porque muchas veces el arrendador depende para poder sustentarse del pago de esa renta de arrendamiento. Por lo tanto, estamos ante un problema, un drama social, ¿cierto?, que ahora pone el foco en proteger o dar mayores elementos, dar mayores herramientas al arrendador para poder hacerse pago de las rentas debidas y especialmente para poder recuperar el bien inmueble que está en manos del arrendatario. ¿Ya? Entonces, uno podría plantear de que esta nueva ley tiene dos grandes fundamentos. Uno, que hay un diagnóstico de que existe un problema de los procedimientos judiciales, ¿cierto?, que no permiten dar una solución pronta a la devolución de las propiedades. Y por otro lado, un problema o un planteamiento de principio, es decir, ya no estamos ante la clásica definición de que el arrendatario es la persona que está en situación de mayor indefensión, sino que el arrendador también puede estar en esa situación. Bien, entonces, ¿cuál era el problema? ¿Qué viene a solucionar esta ley? Lo que existía antes de la aprobación de esta nueva ley es un procedimiento general conocido como un procedimiento sumario especial, contenido en la ley 18.101, ¿ya?, que regula los contratos de arrendamiento de predios urbanos. Esta ley contempla, hasta el día de hoy, porque la nueva ley no elimina el procedimiento anterior, sino que viene a hacerle algunos ajustes, algunas modificaciones. Pero en lo que consistía este procedimiento, básicamente, era un procedimiento concentrado y que establece un sistema de presentación de demanda, de una audiencia de contestación, conciliación y prueba concentrada, luego la dictación del fallo y una posterior fase de ejecución. Curiosamente, este procedimiento que está contenido actualmente en la ley 18.101, que es el procedimiento general de ley de arrendamiento, es uno de los más breves que existe en nuestro ordenamiento civil, ¿ya? Dentro de todos los juicios disponibles que existen en el ordenamiento de procesal civil, este es probablemente uno de los más concentrados y uno de los más rápidos. Entonces, ¿dónde podría estar el problema, uno podría decir? Porque existen numerosos casos donde tenemos arrendadores que llevan meses o incluso años tratando de recuperar su propiedad. Bien, es un problema de una mezcla entre la estructura misma del juicio, ¿cierto?, y un problema práctico de cómo funciona nuestro sistema procesal civil, ¿ya? ¿Cómo funcionaba? ¿Cuál es la estructura de este procedimiento general del artículo 8º, que era el que regía hasta antes de la nueva ley? Primero se presentaba una demanda, ¿no es verdad?, una demanda escrita ante los tribunales. El tribunal proveía esa demanda, resolvía esa demanda, ordenaba la notificación y citaba a las partes a una audiencia de contestación, conciliación y prueba. La ley dice que esa audiencia de contestación, conciliación y prueba debía ser hasta el 5º día posterior a la notificación de la demanda, pero en la práctica los tribunales muchas veces, una vez presentada la demanda, citan o fijan la audiencia un mes después de que esa demanda se presenta. Y viene toda la fase de notificación de la demanda, que tiene costos asociados de receptor, ¿cierto? No basta simplemente con ir una sola vez a practicar la notificación, sino que se tiene que hacer más de una vez, en caso de que no se encuentre a la persona notificada. Eso va sumando tiempo, ¿verdad? En el caso de la citación de la audiencia, una vez que ésta se realiza, en esa audiencia lo que se hace es ratificar la demanda, se contesta la demanda, ¿cierto? Se procede a una fase de conciliación, que significa que las partes podrían en ese momento llegar a un acuerdo, ¿ya? Y en la misma audiencia, además, se vierten todas las pruebas del caso, ¿ya? Una vez que eso se realiza, la causa puede quedar en estado de fallo. Y el plazo entre que se celebre esa audiencia y se dicta el fallo variaba, pero en el mejor de los casos podríamos tener sentencia definitiva incluso entre 2 a 3 meses desde que se presenta la demanda. Por eso yo les comentaba de que este procedimiento, desde el punto de vista de los plazos, en comparación con otro tipo de juicios, como un juicio ordinario, civil, es mucho más acotado. ¿Cuál es el problema?
o el principal problema que se daba en este caso. Aún teniendo fallo, ¿cierto? Venía toda la fase de ejecución la fase de ejecución de esa sentencia. Y eso supone no solamente notificar la sentencia, sino que además solicitar al tribunal las medidas de apremio, por ejemplo, pedirle el desalojo. Eso supone la solicitud de un receptor que tiene que notificar al demandado para poder proceder al desalojo, en fin. Entonces, todas estas digamos, instancias, ¿cierto?, procesales, hacían que muchas veces la demora en obtener sentencia o en obtener la ejecución del fallo fueran muy grandes, además de los costos asociados, ¿ya? Porque en cada una de estas instancias donde se tenía que, por ejemplo, notificar al demandado, era necesario conseguir a un receptor, y ese receptor hay que pagarle, hay que atender a la disponibilidad de receptores, y que durante la pandemia, por ejemplo, hubo un problema súper grave respecto a la disponibilidad de receptores, y además la imposibilidad, porque esta fue otra de las circunstancias que se agravaron durante la pandemia, no era posible ejecutar los fallos, y tampoco era posible avanzar en los procedimientos, porque se suspendieron todas las instancias de rendición de pruebas, ¿ya? Y los lanzamientos, que eran los desalojos, también estaban suspendidos por pandemia. Entonces, todo esto hizo que la situación no fuera sino a agravarse, ¿ya? Ahora, ¿qué hace esta nueva ley? En términos generales, esta ley no elimina el procedimiento anterior. El procedimiento anterior se mantiene, pero lo que viene a hacer esta ley es hacer algunas adiciones, ¿cierto? Agrega posibilidades al arrendador, ¿cierto?, que hacen que todo esto sea más rápido y más eficaz desde el punto de vista del cobro de la obligación y de la restitución del bien. Lo que hace esta ley es esencialmente dos cosas. En primer lugar, se incorpora una nueva medida precautoria de restitución anticipada del inmueble, ¿ya? Yo les comentaba, en el caso del procedimiento general, ¿cierto?, que hay una instancia de conciliación, ¿verdad? Se presenta la demanda, se va a una audiencia, ¿cierto? Y en esa audiencia, ¿cierto?, en base a las pruebas que se presenten, el tribunal podría determinar en ese momento la restitución anticipada del inmueble sin necesidad de fallar la causa o de resolver la causa. Entonces, eso hace que no sea necesario esperar a que exista un fallo, ¿cierto?, para poder obtener la restitución anticipada del inmueble, ¿ya? Eso respecto del procedimiento general, ¿ya? Esta nueva medida precautoria se incorpora a este procedimiento que yo les comentaba anteriormente. Y en segundo lugar, esta nueva ley lo que hace es incorporar un nuevo procedimiento, ¿ya?, completamente nuevo. Y este procedimiento se le llama el procedimiento monitorio de cobro de rentas de arrendamiento. Que efectivamente tiene plazos muchísimo más acotados, y se podría obtener la resolución de lanzamiento o de desalojo en plazos increíblemente breves, ¿ya?, que los vamos a explicar más adelante. Adicionalmente, agrego ahí en asterisco, que esta ley, si bien tiene relación con juicios de arrendamiento, también modifica una norma relacionada con la acción de precario, ¿ya?, que la vamos a explicar también, y que hace aplicable las normas del procedimiento monitorio a la acción de precario, ¿ya? Lo vamos a explicar en su momento. Bien, en términos generales, como les decía, lo que hace esta ley no es hacer una eliminación o una transformación total del procedimiento de ley de arrendamiento, sino que viene a modificar o agregar aspectos de la ley 18.101, que regula los contratos de arrendamiento de bienes raíces urbanos, ¿ya? Por lo tanto, el ámbito de aplicación de esta norma es respecto de contratos de arrendamiento de bienes raíces urbanos. ¿Qué entendemos por bienes raíces urbanos? Aquellos que se ubican dentro del radio urbano respectivo, ¿ya? Se establece una excepción que es posible que se entiendan incorporados en esta ley aquellos bienes raíces que se encuentran fuera del radio urbano, pero que no superen una superficie de 1 hectárea, ¿ya? Pero estamos hablando esencialmente de propiedades que se encuentren dentro del radio urbano, dentro de la ciudad, ¿ya? Ahí la propia ley establece exclusiones, ¿cierto?, de aplicación de la ley. Hablamos de los predios, por ejemplo, superior a 1 hectárea, los inmuebles fiscales, las viviendas que se arrienden por periodos de hasta 3 meses con fines de descanso, es decir, las propiedades relacionadas con vacaciones, por ejemplo,
hoteles, residenciales, estacionamientos de automóviles y vehículos, y propiedades sujetas al arrendamiento de viviendas con promesa de compraventa. Pero la regla general es que esta ley va a ser aplicable a todas las propiedades o bienes raíces que estén dentro del radio urbano. Bien, hecha esa introducción general, partamos por la primera gran innovación de esta ley, que es el procedimiento monitorio, ¿ya? Este procedimiento monitorio es probablemente la mayor o la innovación más grande, y probablemente esta va a ser la acción más utilizada por los arrendadores para poder obtener el pago de sus rentas y la restitución del inmueble. Lo primero es que este procedimiento parte con la presentación de una demanda, ¿ya? Y eso inmediatamente nos sitúa en un contexto en que si yo como arrendador tengo un problema con mi arrendatario, voy a necesitar de la asesoría de un abogado para poder elaborar esta demanda, ¿ya? Si bien existe una excepción en la ley en el que es posible, digamos, actuar personalmente sin la asistencia de un abogado en aquellos casos en que la renta no sea superior a 4 UTM, es decir, cerca de 235.000 pesos, la regla general va a ser que usted necesite de la asistencia de un abogado. No solamente por una cuestión de que la mayoría de las rentas de arrendamiento superan 235.000 pesos, sino que además siempre va a ser recomendable tener la asistencia de un abogado, y porque, como vamos a ver ahora, esta demanda tiene altos estándares técnicos, ¿ya? Es una demanda que tiene requisitos formales muy específicos, ¿ya? Y si nosotros nos equivocamos en cómo se presenta esta demanda, en los elementos que debe contener, el tribunal la va a declarar inadmisible, ¿ya? Entonces, no solamente por una cuestión de la aplicación de la obligatoriedad de la norma, ¿cierto? Usted necesita un abogado, sino que además siempre va a ser recomendable para poder elaborar adecuadamente la demanda. Sebastián, Entonces, si me permites una breve interrupción, lo que pasa es que acá puede que existan personas que no son abogados, entonces para aquellos que no están familiarizados con el término, ¿qué significa esto de procedimiento monitorio o demanda monitoria? Si nos puedes contar ahí un poquito antes de pasar a la siguiente lámina. Claro. A ver, el procedimiento monitorio es un procedimiento nuevo que está agregando esta ley, la ley Devuélveme mi casa, y que básicamente consiste en que usted, al presentar la demanda, ¿cierto?, el tribunal va a poder acogerla de manera anticipada, ¿cierto?, sin la necesidad de que exista una discusión respecto del fondo del asunto. Basta con que usted presente la demanda, y si cumple con los requisitos que establece la ley, el tribunal la va a acoger y la va a hacer exigible de forma inmediata, ¿ya? Es un procedimiento de plazos cortos, ¿cierto?, y que rompe con el esquema clásico de procedimiento donde usted presenta una demanda, luego viene una contestación, hay una audiencia, ¿cierto? Es todo ese sistema que nosotros en parte vimos en el procedimiento general, ¿cierto? Demanda, contestación, conciliación, fallo. En este caso simplemente se presenta una demanda, y si esta cumple con los requisitos va a poder ser acogida de forma inmediata, ¿ya? Perfecto, perfecto. Se trata de un procedimiento más cortito, entonces. Exactamente. Exactamente. Y que es probablemente la mayor novedad de esta ley. De todas maneras. Entonces, ¿cuál es la hipótesis para poder aplicar esta ley? Estamos hablando de contratos de arrendamiento de predios urbanos, tal como dijimos, pero es respecto de contratos de arrendamiento para cobro de rentas de arrendamiento y restitución consecuencial del mismo. Es decir, este procedimiento aplica cuando el arrendatario incumple la obligación de pagar las rentas, de pagar los gastos comunes o pagar las cuentas generales de consumo, ¿ya? Solamente respecto de ese incumplimiento, usted va a poder utilizar este procedimiento monitorio. No respecto de otro tipo de incumplimientos que puedan aparecer en el contrato de arrendamiento, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros en el contrato establecimos de que no se podían tener, por ejemplo, más de cierta cantidad de personas viviendo en el inmueble, ¿ya? O, por ejemplo, si la persona está incumpliendo sus deberes de cuidado respecto del inmueble, no sería aplicable si es que el incumplimiento no es el pago de rentas, ¿ya? Si usted quiere sacar al arrendatario, ¿cierto?, o quiere terminar el contrato de arrendamiento, pero su arrendatario paga el arrendamiento, paga las cuentas, ¿cierto?, usted no podría ocupar este procedimiento, ¿ya? Este procedimiento solo es aplicable
para el incumplimiento de la obligación del pago de rentas, cuentas de gastos comunes o cuentas de consumo del inmueble, luz, agua, etc. ¿Ya? Sebastián, y otra Sí. pregunta, ¿qué pasa si el arrendatario efectivamente paga las rentas de arrendamiento, pero no así las cuentas de luz, agua, gas o, por ejemplo, gastos comunes, si es que lo hubieran? Ya ahí se generaría un incumplimiento y por lo tanto podríamos acceder a este procedimiento más cortito. Sí, la ley se pone en tres hipótesis, es decir, son estos tres posibles incumplimientos que permitirían usar este procedimiento monitorio. Es decir, aun cuando el arrendatario me pague a mí las rentas, ¿cierto?, del arriendo mensual, pero no paga los gastos comunes o no paga los gastos generales de gastos del departamento, también usted podría utilizar este procedimiento. ¿Ya? Es cualquiera de esas obligaciones. ¿Ya? Perfecto. Y asociado a ese incumplimiento, ¿cierto?, la solicitud de restitución del inmueble. Es decir, van juntos. Yo pido que usted me pague la deuda y además que usted me restituya el inmueble. ¿Ya? Por eso se habla de restitución consecuencial, es decir, producto que usted no me paga, ¿cierto?, me debe restituir el inmueble. ¿Ya? Entonces eso para tenerlo muy claro. En caso que sea otro incumplimiento, hay que acogerse al procedimiento general. ¿Ya? Entonces, les comentaba de que, como este es un procedimiento acotado, ¿cierto?, es muy importante que la demanda quede bien armada, cosa que al momento que el tribunal la revise, ¿cierto?, para poder determinar si la acoge o no, digamos, se cumplan todos los requisitos que establece la ley, y también esto va a servir de indicativo, ¿cierto?, usted como arrendador, para que tome las medidas necesarias, ¿cierto?, de recopilación de información y tomar los resguardos para el día de mañana, si usted necesita demandar, tenga todos los antecedentes para poder demandar correctamente. ¿Ya? Entonces, lo primero es lo clásico de toda demanda, ¿cierto?, la identificación, la individualización de las partes, ¿cierto?, del arrendador y del arrendatario. Individualizar el inmueble, ¿cierto? ¿Cuál es la propiedad específica que es objeto del contrato? ¿Cuáles son las rentas de arrendamiento adeudadas? ¿Ya? Las cuentas por gastos comunes que no se han pagado, las cuentas de consumo adeudadas, todo eso debe estar acreditado. Usted debe tener todos los respaldos, ¿cierto?, para poder ir acreditando esto, ¿ya? Y todo debe ir en la misma demanda, ¿ya? Una descripción precisa de los antecedentes y razones que explican las deudas, es decir, no solamente se tiene que presentar todos estos antecedentes, sino que además se tiene que explicar, ¿cierto?, cómo se fueron dando los hechos, desde qué momento dejó de pagar, en fin. Y, finalmente, la solicitud que en el fondo le da cuerpo, le da fundamento a la demanda monitoria, que es que dentro de 10 días corridos pague las rentas y las cuentas de gastos comunes y consumos adeudados. Es decir, usted va a presentar la demanda y el tribunal de acogerla le va a dar un plazo de 10 días corridos al arrendatario para que se ponga al día. 10 días corridos. Y en el caso de que en el plazo de 10 días corridos el arrendatario no pague, ¿cierto?, el tribunal va a poder decretar lo que se llama el lanzamiento, ¿ya?, que en términos simples es el desalojo de la propiedad del arrendatario y de todos aquellos que estén viviendo en la propiedad. Entonces estamos hablando de plazos muy breves, ¿ya? Desde que se presenta la demanda, 10 días, no paga, ¿cierto? El tribunal ordena el desalojo dentro del plazo de 10 días. Entonces, si uno hiciera un cálculo estimado solamente ocupando los plazos que establece la ley, podríamos pensar de que desde que se presenta la demanda, podríamos tener ya orden de desalojo dentro del plazo de un mes, ¿ya? Ahora, a eso hay que considerar otros factores como la realidad de los tiempos de los tribunales, el nivel de carga que tengan, pero si uno utiliza solamente los plazos que establece la ley, podríamos ya tener orden de desalojo dentro del plazo de un mes, 2 meses máximo. ¿Ya? Sebastián, Sí. a modo de complemento, creo que por esto también es muy importante que las personas cuenten con la asesoría de un abogado, porque los requisitos de la demanda son importantes. Si es que no se cumple con ellos, el tribunal podría declarar inadmisible. Es decir,
hace como la misma palabra lo dice, ¿cierto? Hace un examen de admisibilidad, va chequeando que se cumple o no se cumple, y si no se cumple, queda fuera. Entonces es muy importante que ustedes puedan contar con la asesoría de un abogado, y porque además la demanda tiene que ser lo suficientemente contundente, como explicaba Sebastián en la lámina anterior, porque es lo que viene a justificar de alguna manera que el procedimiento sea más corto. Por lo tanto, si hacen una demanda muy vaga o muy escueta, donde no se explique bien todos los hechos, al juez no le va a formar la convicción como para poder al menos acogerla a tramitación, y esto que está señalado acá, ¿cierto? No se va a requerir al deudor dentro del plazo de los 10 días para que pague y eventualmente desaloje la propiedad. Eso quería acotar. Claro, exactamente. En el fondo, la contraprestación digamos, lo que equilibra esto de que justifique que sea tan corto el plazo es que el juez, cuando vea la demanda, ¿cierto?, se forme la convicción de que efectivamente aquí estamos ante un problema de incumplimiento de contrato, es decir, donde el juez no tenga dudas que existe un problema de incumplimiento de contrato. Oye, Entonces, Sebastián, y sí, perdona, que acá hay una pregunta que tiene que ver con esto, con la actitud del tribunal. ¿Qué pasa sí, si es que yo presenté mal la demanda antes de la sí, tramitación de proceso? Si presenté mal la demanda porque me equivoqué o me faltó un dato, sí. ¿puedo presentarla de nuevo? ¿Se puede o no se puede? Eso están preguntando por acá. Sí, la propia ley se pone en esa hipótesis. Si yo presento la demanda y esta tiene algún problema, ¿cierto? Le falta algún requisito, el tribunal lo que va a hacer es apercibirme para corregir dentro de un plazo, ¿ya? Y si yo no corrijo eso dentro del plazo, se va a entender como no presentada la demanda, ¿ya? Entonces, en realidad existiría esa posibilidad, no es tan drástico, ¿cierto? Que si yo presento la demanda con algún problema, me falta algún dato, me falta algún punto que me faltó completar, el tribunal va a percibir de vuelta para que el demandante rectifique o aclare o complete la demanda, y si no lo hace dentro de plazo, se va a entender como no presentada y se archiva. Perfecto. Bien, entonces presentamos la demanda monitoria y el tribunal va a hacer el análisis de los requisitos, y si se cumplen, ¿cierto? Si se cumplen todos estos requisitos, el tribunal va a acoger la demanda. De hecho, la ley lo pone con esas palabras. Se acoge la demanda y se ordena que se requiera de pago al arrendatario para que en el plazo de 10 días cumpla su obligación, ¿ya? Si el arrendatario no paga, esto va a estar todo en la resolución del tribunal. Si no paga, no comparece o no se opone, se tendrá por condenado al pago de la obligación y se dispondrá del lanzamiento, o sea, el del desalojo, y de los otros ocupantes del inmueble. Eso es muy importante, ¿ya? Si yo firmé el contrato de arrendamiento con una persona determinada, esa persona quizá viva con más gente en el departamento o en la casa, pero no es necesario que yo los demande a todos, basta con que yo demande al arrendatario, ¿ya? Y en el caso de que me acojan la demanda, ¿cierto?, la orden del tribunal va a ser desalojar a todos los ocupantes, ¿ya? Y eso es súper importante, ¿ya?, tenerlo en consideración. Bien, tenemos que notificar la demanda, porque el tribunal resolvió esto y se debe notificar la demanda. ¿Y qué puede hacer el arrendatario, el demandado? ¿Cierto? Hay varias posibilidades. Una es no hacer nada, ¿cierto? Si no hace nada, el mejor de los mundos para el arrendador, porque el tribunal, una vez pasado el plazo, va a simplemente ordenar el desalojo, ¿ya? La otra alternativa es que el arrendatario pague, ¿ya?, pero debe pagar la obligación completa. Es decir, todas las deudas, todas las rentas de arrendamiento, todos los gastos comunes, todos los gastos generales, más intereses y costas. Costas hablamos de los gastos del juicio, ¿ya?, esencialmente. Y ahí también podría incluir los gastos de la asesoría legal, ¿ya? Puede pagar entonces. Puede pagar una parte también. Podría pagar una parte, pero pagar una parte no hace que el procedimiento se detenga. Si el arrendatario paga la mitad, por ejemplo, usted perfectamente puede continuar con el juicio y desalojarlo igual, ¿ya? Porque la única manera que tiene el arrendatario de poder librarse de la sanción del desalojo es pagar la deuda completa, ¿ya? Y la otra alternativa es oponerse a la demanda. Es decir, no pagar, no hacer nada, sino que oponerse, decir que la demanda tiene algún problema, que existe un fundamento jurídico que no está correcto, en fin. Es decir, oponerse a la demanda, ¿ya? Y esa Sebastián, oposición
Sí. Perdona que te interrumpa, que hay una pregunta respecto de esto. Entonces, solo para que quede claro, si es que el arrendatario paga la totalidad de la deuda, me imagino que tiene que hacerlo dentro de ese plazo, porque si no, se va a seguir adelante con el desalojo. Pero si pagara Sí. dentro de plazo la totalidad de la deuda, entonces no se puede proceder con la restitución del inmueble. No, en ese caso el procedimiento monitorio terminará. ¿Ya? Ya, Si usted quiere la restitución del inmueble, por ejemplo, porque ya no confía en su arrendatario, por otras razones, ¿cierto? Usted va a tener que iniciar un juicio distinto, ¿ya? Se tiene que iniciar un juicio diferente, que sería un juicio de desahucio, por ejemplo, determinación de contrato de arrendamiento sea por el desahucio, es decir, simplemente yo ya no quiero que usted siga siendo el arrendatario y aplico la causal legal de desahucio, o algún otro incumplimiento, pero para eso usted tiene que iniciar el procedimiento general, ya no sirve el monitoreo, ¿ya? El monitoreo solamente va a servir para el pago de renta y la restitución, pero si el arrendatario me paga, el procedimiento se termina ahí. perfecto. Y acá también hay otra pregunta en relación a la reconvención de pago. Primero, porque me da la sensación de que la persona que hace la pregunta puede que esté familiarizado con los términos Sí. legales, pero uno, explicar qué es lo que es la reconvención de pago, y dos, en qué momento entonces se darían las reconvenciones de pago en este caso. Claro, la reconvención de pago vendría a ser, en términos simples, como la comunicación al arrendatario o instar al arrendatario a que pague, ¿cierto? Ahora, históricamente siempre han existido dos reconvenciones de pago, ¿cierto? Una se hace al momento de notificar la demanda y la otra reconvención se hace en la audiencia, ¿ya? De contestación, conciliación y prueba. Entonces ahí se dan las dos reconvenciones. En esta ley, la primera reconvención es la notificación. Y la segunda reconvención se entiende por el solo Ministerio de la Ley luego de 5 días. Es decir, se presenta la demanda, se notifica la demanda, pasan 5 días y se entiende por el solo Ministerio de la Ley hecho el segundo requerimiento de pago. Así funciona por lo menos en el procedimiento monitorio. Perfecto. Muchas ¿Ya? gracias. Ok, entonces, la oposición del demandado, del arrendatario, él puede oponerse, ¿ya? Puede poner una excepción, por ejemplo, de pago, decir que ya pagó, ¿ya? O podría poner otro tipo de reclamación, por ejemplo, que el tribunal es incompetente, que la demanda tiene algún problema, en fin, ¿ya? Esas alegaciones las tiene que presentar al tribunal, ¿ya? Y el tribunal las va a analizar. Y aquí hay dos opciones. El tribunal podría entender de que esas alegaciones no tienen fundamento plausible y por lo tanto las va a rechazar y va a seguir adelante con el procedimiento monitorio, o podría ser de que el tribunal entienda que son fundamentos plausibles y en ese caso lo que va a hacer es que el procedimiento se termina, ¿ya? Pero deja amarrado esas alegaciones que interpuso el arrendatario o el demandado, las deja, digamos, las traba, ¿cierto? Deja esas alegaciones congeladas y en el futuro juicio que tenga que llevar adelante el arrendador, solamente se van a poder hablar sobre esas alegaciones y esas pruebas presentadas. ¿Cuál es como explicarlo más en sencillo? Si el arrendatario opone excepciones fundamentadas, ¿cierto? El procedimiento monitorio se termina. Pero eso no impide que el arrendador pueda nuevamente demandar en el procedimiento general, ¿ya? Y en ese caso, el arrendatario solamente se va a defender con los argumentos que presentó en esta instancia monitoria, ¿ya? Entonces es una manera también de acorralar al arrendatario, porque va a tener plazos muy breves para poder juntar las pruebas, juntar las evidencias y poder presentarlas al tribunal, ¿ya? Pero esas son las dos opciones. Se presenta la demanda, se notifica, el arrendatario puede oponerse, el tribunal va a analizar esa oposición, podría determinar de que tiene fundamento o no tiene fundamento. Si no tiene fundamento, sigue adelante con el procedimiento y va a proceder al desalojo. Y si tiene fundamento plausible, el procedimiento se termina y se abre la posibilidad de que usted pueda demandar bajo las reglas del procedimiento general, ¿ya? Entonces, claro, lo que comentamos, si se desestima la oposición, ¿cierto? No se acompañan pruebas suficientes, no hay suficientes argumentos, ¿cierto? Que desestimen la demanda, se va a condenar al demandado y se va a proceder al desalojo y se va a entender además que nunca formuló oposición, ¿ya? Y se va a poder hacer el lanzamiento. Proceden recursos, el procedimiento de monitoreo establece que solamente va a ser apelable la resolución que se pronuncie sobre la oposición del deudor, o sea, del arrendatario, pero solo en el efecto devolutivo. ¿Qué quiere decir efecto devolutivo? Es decir, el tribunal podría decir
que no hay fundamento plausible, ¿cierto?, en la oposición del arrendatario, y el arrendatario podría apelar, ¿ya? Pero esa apelación no va a interrumpir la ejecución o el avance del juicio. Es decir, aun cuando el arrendatario apele a esa resolución, igualmente va a poder ser desalojado. Igualmente el procedimiento monitorio va a continuar. Eso quiere decir efecto devolutivo, es decir, no suspende el avance del juicio. Por lo tanto, eso hace que el procedimiento siga adelante, aún con oposición del demandado. Bien, eso respecto al procedimiento monitorio, que es esta nueva manera de poder hacer cobro de rentas de arrendamiento y solicitar el desalojo en estos plazos breves, 10 días, ¿ya? La otra novedad, la otra incorporación que establece esta ley es lo que se llama la restitución anticipada del inmueble. Salgámonos del procedimiento monitorio, esto ya no aplica en el procedimiento monitorio. Esta nueva medida de restitución anticipada aplica en el procedimiento general, ¿ya?, de rentas de arrendamiento. Y lo que permite es que, en base a los argumentos que están en la demanda, más las pruebas que se presentan en la audiencia, el tribunal pueda ordenar la restitución anticipada del inmueble con orden de desalojo, si fuera necesario. Sin la necesidad de fallar el asunto, sin la necesidad de resolver todo el procedimiento. Entonces aquí, esta medida de restitución anticipada también aplicaría, por ejemplo, para otro tipo de incumplimiento, no solamente el no pago de rentas. Lo que hablamos, por ejemplo, en qué pasa si yo quiero simplemente terminar el contrato con mi arrendatario porque ya no quiero que siga viviendo ahí, ¿cierto? Y tengo además el miedo de que, no sé, pongamos un ejemplo bien estrambótico, es una persona descuidada, ¿cierto?, que no cuida la propiedad, ¿cierto?, que yo tengo la certeza de que está sufriendo daños la propiedad, ¿cierto? Entonces yo podría demandar la terminación del contrato, y en la instancia que corresponda yo además podría solicitar la restitución anticipada, ¿ya? ¿Cuándo procede la restitución anticipada? Cuando yo solicito la terminación del contrato y la restitución, pero lo acota a dos causales muy específicas. Una es cuando el inmueble haya sido destruido parcialmente, es decir, cuando la propiedad sufra daños, o cuando haya sido inutilizada para su uso, ¿ya?, que es otra forma de entender que la propiedad ha recibido un daño. Por ejemplo, si comienzan a utilizarla para una actividad distinta de la que se había arrendado la propiedad, o se realizan modificaciones dentro del inmueble, ¿cierto?, que si bien uno no podría entender que es destruir la propiedad, pero realizar modificaciones a la propiedad, cosa que ya no sirva, por ejemplo, para poder habitarla para habitación, sino que se comienza a modificar para darle un uso comercial, ¿cierto? Yo podría solicitar la restitución anticipada. Entonces, destrucción o daños de la propiedad, o cuando el arrendatario comience o realice acciones para que hacen que su uso quede inutilizada para su uso, sea por acción u omisión, porque también la omisión, el descuido del arrendatario puede generar daños en la propiedad, ¿ya? Y además, que exista presunción grave del derecho que se reclama, es decir, yo no puedo simplemente decir, restitúyame la propiedad porque el arrendatario me está generando daños en la misma. Yo tengo que presentar pruebas, presentar elementos para que el juez de verdad tenga la convicción de que existe un peligro inminente de daños en la propiedad y que no es posible esperar que se falle la causa para poder restituir el bien o la propiedad, ¿ya? A eso se refiere con una presunción grave del derecho que se reclama, ¿ya? Tienen que haber antecedentes, tienen que haber elementos para que el juez pueda ordenar esta restitución anticipada. Y en términos prácticos, ¿qué significa? Yo tengo que acompañar pruebas, por ejemplo, fotografías, videos, que acrediten que la propiedad está sufriendo daños, ¿ya? ¿Testigos, por ejemplo, se podrían presentar para acreditar esto? Pueden ser testigos porque esta medida de restitución anticipada también considera, no solamente lo que yo digo en la demanda, considera también lo que ocurre en la audiencia, y en esa audiencia yo también tengo que rendir pruebas, ¿ya? Y dentro de las pruebas que se pueden rendir también están los testigos. Entonces, si yo voy con testigos que dicen que la propiedad está siendo destruida, ¿ya?, eso también va a ser un elemento que el juez puede considerar para ordenar la restitución anticipada, ¿ya? Eso respecto de la medida precautoria. Y lo último
que es probablemente otra de las grandes innovaciones, pero que ha pasado relativamente desapercibida, es que se cambian las normas relacionadas con el procedimiento de juicios de precario, ¿ya? Esto ya está fuera del ámbito del contrato de arrendamiento, ¿ya? La acción de precario es una acción que entabla el propietario para que le restituya la propiedad, ¿cierto? Cuando no existe contrato previo entre las partes, y cuando hay ignorancia o mera tolerancia del dueño. Esto ocurre, por ejemplo, cuando se toma mi casa, ¿ya? Si alguien se toma mi casa, yo podría accionar de precario, ¿ya? No hay contrato de arrendamiento, no hay nada entre yo y la persona que se tomó la propiedad. Puedo accionar de precario y puedo aplicar las normas del juicio monitorio que explicamos anteriormente. Las normas del procedimiento monitorio pueden ser aplicadas para la acción de precario. Es decir, yo presento mi acción de precario con todos los elementos que la fundamentan y el tribunal, si estima que se cumplen con los requisitos, puede ordenar o apercibir a la parte demandada para que restituya dentro del plazo de 10 días. ¿Ya? Puede haber discusión, quizás las personas que se dedican a litigar sobre esto, puede haber discusión respecto de cómo adaptar el procedimiento monitorio a la acción de precario. Y eso vamos a verlo porque la ley se está recién aplicando. Yo tendería a pensar de que vamos a empezar a ver los primeros resultados de cómo se ejerce esta acción de precario aplicando el juicio monitorio pronto. Pero como estamos recién empezando, van a ir de a poco apareciendo esos casos de aplicación práctica. Sí. Una pregunta, ¿qué situaciones caben dentro del precario? Un arrendador, por ejemplo, que dan arriendo su propiedad y hay ahí subarrendatarios, por ejemplo, que están de manera ilegal, por así decirlo, donde no, porque él no autorizó el subarriendo del inmueble, entonces podría utilizarse ahí el precario y entonces este procedimiento como ejemplos, digamos, de la vida cotidiana, por así decirlo, Claro. que podrían caber dentro del precario. En el caso de los subarrendatarios es un caso quizá más complejo, porque si existen subarrendatarios, ¿cierto? Pero subarrendatarios de mi arrendatario, es decir, yo le arrendé a una persona y esa persona a su vez subarrienda, ¿ya? Eso sigue estando en el marco del juicio de arrendamiento, ¿ya? Yo demando a mi arrendatario y dentro del procedimiento de juicio de arriendo, en la notificación, ¿cierto? Al momento de hacerse la notificación al arrendatario, se le puede tomar juramento, se le puede tomar declaración de si existen subarrendatarios o no. Si el subarrendatario dice que no existen subarrendatarios, ¿cierto? Y además eso se confirma en la audiencia de contestación, conciliación y prueba, porque se le vuelve a preguntar si existen subarrendatarios o no. Y el subarrendatario dice que no, la sentencia, ¿cierto? Va a ordenar el desalojo con todas las personas que habiten en ella. Es decir, la sentencia y en el monitoreo también ocurre lo mismo. La orden del tribunal es desalojar, el orden de desalojo en contra del demandado y todos los que habitan la propiedad, ¿ya? En ese caso, da lo mismo que hayan subarrendatarios, ¿ya? Si es que la resolución del tribunal contempla que además deben salir todos los subarrendatarios y ya tenemos el respaldo de que se le tomó juramento al demandado de que si habían o no subarrendatarios, ¿cierto? Entonces, en ese caso, la sentencia a mí me respalda de que, aun cuando existan subarrendatarios ilegales, estos también puedan ser desalojados. Claro. Sin perjuicio de que después ese subarrendatario demande o entable acciones en contra de quien le arrendó a su vez a él la propiedad, ¿ya? En el caso del precario, ¿ya? Va a aplicar cuando yo no tengo ninguna relación con la persona que está habitando la propiedad. Es decir, por ejemplo, alguien se tomó la propiedad y esa persona que se toma la propiedad a su vez la arrienda o la subarrienda, ¿ya? Yo no voy a tener vínculo alguno con esa persona, por lo tanto yo no podría entablar una acción de juicio de arriendo, ¿ya? Y la única alternativa que me quedaría en ese caso sería la acción de precario, ¿ya? Y ahí la acción iría en contra o de la persona que me usurpó la propiedad o directamente en contra del subarrendatario, ¿ya? El subarrendatario lo que va a invocar es que exista un contrato de arrendamiento. Claro. Pero ese contrato de arrendamiento yo en ningún momento lo autoricé. No es un contrato de arrendamiento entre nosotros. Por lo tanto, se cumpliría el requisito legal de la acción de precario, aun cuando sea un subarrendatario ilegal, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante que esta otra innovación que establece esta ley, ¿cierto? Que hace aplicable las normas del procedimiento monitorio al precario,
¿ya? Y esa es una cuestión que los abogados que litigan tienen que tenerlo muy en cuenta, como una alternativa adicional para poder recuperar una propiedad. Oye, Sebastián, y acá hay una pregunta también que tiene que ver con esto. Karen, ahí sí nos podrías aclarar, porque creo que son dos situaciones distintas. Ella pregunta, ¿qué pasa cuando el arrendatario es un familia? ¿Ya? ¿Se puede iniciar un juicio precario? Entonces, yo creo que la pregunta puede ser, ¿qué pasa si el arrendatario es un familiar? ¿Ya? Si tiene alguna incidencia en esto. ¿O qué pasa si el arrendatario es una familia completa? Yo sé que ya lo hablamos recién, pero para dejarlo claro. Sí, ahí, claro, que ahí hay que ver quién es el que firma el contrato de arrendamiento, ¿ya? El contrato de arrendamiento lo firma generalmente una persona, ¿ya? Por ejemplo, el jefe de familia o la jefa de familia, ¿ya? Entonces, por lo tanto, el contrato y el obligado va a ser esa persona, ¿ya? Aun cuando viva con más gente, ¿ya? Entonces, si a mí no me paga la persona obligada por el contrato, ¿cierto? Yo puedo iniciar el procedimiento. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? Que por el no pago de las rentas, la resolución del tribunal va a ser la orden de desalojo, ¿cierto? Incluyendo a todas las personas que habiten en ella, ¿ya? Lo que incluiría en ese caso a toda la familia que vive ahí, ¿ya? Porque yo estoy demandando a la persona obligada, ¿cierto? Al arrendatario, que es generalmente una persona, ¿ya? Claro, yo creo que, mira, acá Karen después puso, esta es la situación, creo yo. Lo que pasa es que hay una persona que fallece y en el fondo hay un inmueble que era parte de su patrimonio y entonces hay un familiar que está usando esta casa, ¿cierto?, para vivir junto a toda su Mm, familia. Entonces, claro, la pregunta es de ella, ya. si cabe, ahí hay un juicio de arriendo o un juicio precario. Claro, ahí tiene si es que, claro, yo no tengo vinculación contractual con las personas que están viviendo, yo no podría invocar un contrato de arrendamiento, ¿ya? No habría un contrato que a mí me habilite a poder demandar a través del juicio de arrendamiento. En esa situación, creo yo, lo más apropiado sería una acción de precario, ¿ya? Dado que no existe un contrato previo, ¿cierto? Y la persona está viviendo ahí por ignorancia o mera tolerancia del dueño, entonces sería más propio demandar de precario. Perfecto, aclarada la duda. Bien, entonces, como síntesis, recomendaciones finales, ¿ya? Siempre escriturar los contratos de arrendamiento y que estos sean autorizados además por notario público, ¿ya? Esta nueva ley, una de las cosas que agrega es que los contratos de arrendamiento que están autorizados ante notario van a servir de prueba suficiente para el procedimiento monitorio, ¿ya? Entonces, mi demanda monitoria va a ser mucho más potente si es que mi contrato de arrendamiento está autorizada ante notario. Si no está autorizada ante notario, el juez podría tener dudas respecto de las obligaciones que están incluidas en ese contrato, si efectivamente las personas firmaron o no firmaron, cuál es la fecha, ¿cierto? Cuáles son los plazos para poder pagar. Se abren una serie de dudas si es que este contrato no está autorizado ante notario. Si lo tiene autorizado ante notario, el tribunal va a tener la tranquilidad, ¿cierto?, de que lo que dice ese contrato, que las personas que firmaron, la fecha del contrato, todo está en orden, ¿ya? Entonces, recomendación general siempre, escrituren sus contratos y los autoricen ante notario, ¿ya? En el caso de que no estén escriturados, la ley agrega una novedad, que es que para el caso de la determinación de las rentas de arrendamiento, estas van a estar determinadas por los últimos 3 depósitos o los últimos 3 pagos que realizó el arrendatario. Y eso se va a entender como el canon de arrendamiento o la renta de arrendamiento, ¿ya? Y si no existe nada de eso, va a aplicar la regla que aplicaba antiguamente, que es que el monto del arrendamiento va a ser lo que diga el arrendatario, ¿ya? Por eso, para evitar todos esos problemas, es mejor escriturar los contratos y que estos queden autorizados ante notario. Sebastián, Segundo, una pregunta en sí. relación a la firma del contrato. Preguntan si basta con firma electrónica simple. Ahí yo creo que hay como una formalidad y si nos puedes explicar. A ver, el contrato de arrendamiento se puede entender perfeccionado por el solo consentimiento, es decir, pues podemos de palabra firmar o sea, acordar un contrato, podemos colocarlo en un papel, ¿cierto? Cualquiera, y va a haber contrato de arrendamiento escriturado, ¿ya? Pero lo que exige la ley es que para que tenga esta fuerza probatoria real, este sea autorizado ante notario, y en ese caso una firma electrónica simple no serviría No. para poder pasar por este filtro.
Y si puedes explicar qué significa que sea autorizada la firma. Uno tiene que ir con el arrendador y el arrendatario, ¿cierto? Van a una notaría, Ya. firman ante el notario o simplemente firman. ¿Cómo funciona un poco? Sí, ahí en términos formales es que usted ya tiene el contrato de arrendamiento escrito, lo pueden elaborar entre las partes, ¿cierto? Establecen las cláusulas y ambos van a la notaría y el notario lo que hace es certificar las firmas, ¿cierto? De las personas que están, acredita que son las personas es decir, que el que está firmando efectivamente es la persona que está firmando y le da la certidumbre respecto de la fecha en que se celebra el contrato. Entonces es un trámite bastante sencillo, no es una escritura pública, ¿cierto? Que tiene que tener una cierta formalidad. No, es simplemente ir con el documento, que usted lo puede imprimir en su casa, ¿cierto? Firmar ante el notario, ¿cierto? Y el notario va a certificar que es usted el que está firmando y suficiente con eso. Y eso va a tener el valor que la ley te está exigiendo. Y eso tiene un costo mucho menor, ¿ya? Puede darle lata a usted ir a la notaría, ¿cierto? El tiempo que pueda perder, pero créame que vale la pena, ¿ya? Para poder tener toda esta potencia probatoria al momento de presentar la demanda. Eso. Segunda recomendación, no permitir el subarriendo en los contratos, que era lo que estábamos hablando. Siempre como cláusula de estilo, en sus contratos de arrendamiento, establezcan que se prohíbe expresamente la posibilidad de subarrendar, ¿ya? Y esto permite tener mucha mayor claridad al momento de demandar en un juicio de arrendamiento y que el tribunal efectivamente permita o se pueda hacer una ejecución de la sentencia mucho más clara. Lo que decía es, se ordena el desalojo respecto del arrendatario y todas las personas que habiten en ella, ¿ya? Y eso va a tener mucha mayor fuerza si es que el propio contrato de arrendamiento contempla la prohibición de su arriendo, ¿ya? En Sebastián, tercer lugar, sí, perdona que te interrumpa, pero es que es para hacer sí, las preguntas que ya. vienen al caso. Dado estas dos sugerencias que tú nos cuentas, pregunta Alberto, ¿es necesario actualizar entonces los contratos antiguos que, por ejemplo, tuvieran más de 10 años? ¿O qué pasa con los contratos que no tienen esta, por ejemplo, la cláusula Mm, del subarriendo? claro. Idealmente hay que ver el contrato que se firmó, porque puede ser que sea un contrato con un plazo determinado, ¿cierto? Y usted no puede modificarlo si es que antes del cumplimiento de ese plazo. Eh, yo diría que sí puede ser recomendable cuando se cumplan los plazos, ¿cierto? Conversar con el arrendatario, y tal como se hace, por ejemplo, con la actualización de las rentas. Además de los reajustes por IPC, también se hacen actualizaciones de los montos de los contratos. Y esa es una instancia donde usted puede revisar el contrato completo, ¿ya? Siempre y cuando se haga al momento de los vencimientos de los plazos, ¿ya? Y no antes, porque el contrato no puede ser alterado ni modificado mientras esté vigente, ¿ya? Entonces yo diría que sí es una recomendación, cuando se cumplan los plazos, hacer estas revisiones y agregar estas cláusulas y volver a firmar los contratos, y no hay ningún impedimento para ello. Perfecto. Sí. Tercero, como recomendación, siempre recibir los pagos mediante transferencia electrónica u otro medio de pago acreditable. No caer en la trampa de la buena voluntad o de la buena relación con el arrendatario, ¿ya? Todo con respaldo. Y la transferencia electrónica es probablemente la manera más segura de poder tener un registro de cuál es el historial de pago, ¿ya? Y eso también es válido para un arrendatario. Yo como arrendatario también me interesa de que exista un registro de los pagos. Si el día de mañana a mí me demandan, yo como en calidad de arrendatario, a mí me va a interesar que todos los pagos estén registrados a través de transferencias bancarias, ¿ya? Entonces esa es otra garantía muy importante y de valor probatorio en los juicios. Como arrendador, siempre mantener un registro ordenado del pago de todas las obligaciones del arrendatario, ¿ya? Ser súper ordenado respecto de si está al día o no está al día con los pagos, si paga dentro de los plazos, si es que las cuentas de luz están al día, si es que los gastos comunes también están al día, ¿ya? Muy importante tener control para poder el día de mañana, si es que hay que demandar, tener todos los antecedentes para poder hacerlo. Efectuar un análisis del estado de situación del potencial arrendatario. Aquí ya es una recomendación más de carácter comercial, general, de que siempre es importante hacer un estudio del arrendatario, tener certeza de que efectivamente va a poder pagar la renta de arrendamiento, que sea una persona confiable. Eso ya queda entregado a
a la diligencia del arrendador, y si le entrega esta tarea, por ejemplo, a una empresa como una corredora de propiedades que se encargan de hacer estos análisis de los arrendatarios. Sexto, siempre consultar a un abogado. Aquí, como les decíamos a lo largo de la presentación, esto es son herramientas jurídicas nuevas, pero que son de alto contenido técnico, ¿ya? La demanda tiene que estar bien presentada, tiene que estar bien fundamentada, y de eso va a depender que efectivamente se pueda, en los plazos que establece la ley, poder lograr el objetivo, que es la restitución de la propiedad. Por lo tanto, siempre es mejor consultar con un abogado, ¿ya? Para este tipo de cosas. Y para eso, como decía Paulina, están los canales de la Fundación, también están disponibles las corporaciones de asistencia judicial, las clínicas jurídicas de las universidades, que también ofrecen asistencia judicial gratuita. Todas esas son instancias que se pueden utilizar para hacer bien esto, ¿ya? Y lo otro es no esperar a presentar la demanda. Yo diría que lo más recomendable es que una vez que el arrendatario ya cae en incumplimiento, pensar inmediatamente en presentar la demanda y no esperar, no sé, 3, 4 meses a que este problema sea grande, ¿ya? ¿Basta Uno un podría pensar... solo, cuánto tiempo tú aconsejarías? Porque, claro, quizás puede ser un buen arrendatario en el sentido que siempre ha dado pago en tiempo y forma, pero puede ser que un mes se atrasó en 5 días, por ejemplo, Claro, o lleva claro, ahí atrasado uno... 5 días. Sí, yo creo que la recomendación siempre es demandar lo antes posible. Ahora, ¿desde cuándo yo puedo demandar? Eso podría ser como una... Y en el fondo queda a la discreción de la persona si es que estima necesario demandar o no. Pero ¿desde cuándo yo puedo demandar? Si uno aplica las reglas generales de la ley de arrendamiento, o de las normas sobre el contrato de arrendamiento, basta con que exista un periodo de no pago o demora, ¿ya? Es decir, si hay un mes en el que la persona no me pagó, ya es suficiente para que yo pueda demandar, ¿ya? Entonces basta con un mes de retraso. Entonces, ¿cuál sería mi recomendación? Ahí habría que hacer un análisis de cuánto es la deuda, por ejemplo, cuánto me debe, cuánto es la cantidad que me debe. Y eso yo lo tendría que, digamos, ponderar con cuánto me va a salir el juicio, ¿ya? Si bien es un juicio breve, ¿ya? En el caso, por ejemplo, del procedimiento monitorio, que puede ser un procedimiento muy rápido, hay que considerar de todas maneras el gasto de las notificaciones, ¿ya? Aun si es que yo contrato a abogado privado, si yo voy a una corporación de asistencia judicial, esa tramitación va a ser gratuita, ¿ya? Pero si yo contrato un abogado privado, por ejemplo, hay que considerar el costo del abogado, el costo de las notificaciones, y el tiempo que pueda demorar eso, ¿ya? Pero ante esa situación, vámonos al paso 6, digamos. Si usted se ve enfrentado a esa situación, vaya a un abogado y pregúntele, y le puede exponer su situación, y se puede hacer un análisis específico de cuál es su situación específica, para poder utilizar esta herramienta jurídica. En el mejor de los mundos, y en el mundo ideal, ¿cierto? La idea es poder arreglar los asuntos sin necesidad de demandar, ¿ya? Pero eh, no es lo mismo negociar con una demanda presentada, creo yo. Gracias, Sebastián. Quería hacer un mini resumen, también un poco para los que se fueron conectando a lo largo de la presentación, ahí tú me vas corrigiendo. Entonces, la nueva ley 21.461, que ya está vigente, ¿cierto? Y que se conoce como Devuélveme mi casa, traería las siguientes innovaciones. Primero, este procedimiento monitorio, ¿cierto? Que se establece para aquellas demandas que se realizan por pago de no rentas, y consecuencialmente pidiendo la restitución del inmueble. Después estaría esta medida precautoria anticipada para aquellos casos en que el arrendador pide la terminación del contrato y la restitución del inmueble, y también, o sea, y agregándole en aquellos casos en que hay daños en la propiedad. Y también esta nueva ley entonces establecería formalidades, ¿cierto? Respecto a la escrituración del contrato de arriendo, ya que el mundo ideal, ¿cierto?, sería que estos consten ante notario, ya que ahí habría una presunción, ¿cierto? Claro, le da la certidumbre al tribunal, ¿cierto? Para no tener dudas respecto de cuáles son las obligaciones del contrato, quiénes son las partes del contrato, la fecha, en fin. Eso le da esa certidumbre especialmente la demanda monitoria. Perfecto.
bueno, hay muchas preguntas. Lo que podríamos hacer, me gustaría que pudiéramos volver todos al Zoom para tomarles Ya. una foto a nombre, o sea, a modo de difusión, a ver si es posible que todos vayan prendiendo sus cámaras, y ahí procedemos a las preguntas. Hay varias, unas más técnicas que otras, de hecho, así que ahí vamos a tener que hacer la traducción correspondiente para que todos puedan entender y todos se vayan claros a sus casas y no más enredados con esta nueva ley. Ahí se van prendiendo las cámaras. Nos falta Juliet, Elena, Alberto, Oscar, María, Cristian. Así que a la cuenta de 3, ahí les voy a pedir una sonrisita. 1, 2 y 3. Buenísimo. ¿Les parece que vayamos a las preguntas? Hay varias en el chat. Muchas gracias, Sebastián, por la presentación y la claridad en la respuesta, porque esto se agradece mucho. Pregunta. Si solo existen, obviamente hay cosas que se hablaron, me imagino que hay personas que se conectaron con posterioridad, así que las vamos a hacer igual, ¿ya? Si solo existen depósitos del arrendatario, pero sin contrato, ¿podría demandar igual por esta nueva ley? Ahí yo dudaría mucho que el juez acogiera la demanda monitoria sin la determinación primero de que existe un incumplimiento del contrato, ¿ya? Si es que no existe un contrato escriturado, lo más probable es que el tribunal no acoja la demanda monitoria, ¿ya? Porque lo que necesita el juez es certidumbre de que existe un contrato, cuáles son las obligaciones de ese contrato y si éstas se encuentran efectivamente incumplidas. Entonces, si no hay claridad respecto de en qué consistía el contrato, muy difícilmente el tribunal va a acoger una demanda monitoria. Pero no es el caso de que si yo demando, nada impide que yo pueda demandar bajo el procedimiento general, ¿ya? Donde ahí voy a tener que presentar mi demanda, explicar que hubo un acuerdo verbal, por ejemplo, ¿cierto? Y ahí yo tendré que en la audiencia presentar las pruebas, presentar los comprobantes de depósito, llevar testigos, ¿cierto? Para que el juez pueda determinar que existe un contrato de arrendamiento y que ese contrato fue incumplido, ¿ya? Pero eso requeriría esa discusión previa, ¿ya? El procedimiento monitorio no existe esa discusión previa. Todo está en la demanda y el tribunal acoge la demanda y ordena el pago, simplemente. Claro. O sea, en ese caso la sugerencia es ir ante un procedimiento normal, ¿cierto? Declaratorio, porque como el mismo nombre lo dice, es que la idea es que el juez declare que entre las partes existe un contrato de arrendamiento con tales y tales estipulaciones. Y ahí, claro, bajo ese procedimiento se sigue adelante, pero no sería la sugerencia bajo esta nueva ley, digamos. No, probablemente bajo el procedimiento monitorio la demanda sea rechazada, muy probablemente. Perfecto. Hay una pregunta también respecto a, no sé si Sebastián nos puedes explicar, porque hay una persona que pregunta si es que, o qué sucedería, ¿cierto?, en el caso de un bien familiar. Si es que hay una residencia que está, o ahí Karen, si nos puedes ayudar, si hay una residencia, un inmueble que está declarado como bien familiar, y me imagino si es que ese bien, no me calza tanto la pregunta, porque si ese bien está siendo de residencia para la familia, ¿cierto? Y si eventualmente se dieran arriendo, me imagino que esa es la situación. Claro, ahí yo desconozco el estatus específico de los bienes familiares. Sé que tienen una serie de protecciones, ¿cierto? Cuando un tribunal de familia declara un bien familiar, pero yo tendería a pensar de que esa declaración de bien familiar no incumbe a una relación contractual entre arrendador y arrendatario, ¿ya? Eso probablemente son impedimentos que se dan en estas resoluciones de materia de familia. Aunque te adelanto que desconozco si existirá alguna prohibición general, ¿cierto?, ampliable a contratos de arrendamiento con terceros, porque si esa familia arrienda a un tercero, ¿cierto?, que es dueño de la casa, que no tiene nada que ver con las resoluciones de familia de ellos, simplemente está cobrando las rentas de arrendamiento,
Yo entendería pensar de no existir una prohibición expresa de la ley de familia, ¿cierto? Del cual te digo al tiro, no soy especialista, pero tendería a pensar de que si no existe esa prohibición general expresa, aplicarían simplemente las reglas contractuales y se procedería al procedimiento de desalojo si es que eso fuera necesario. Claro. Y acá hay una pregunta, ¿qué pasa si un arrendatario lleva mucho tiempo en una propiedad? Algo así como 10 años. ¿Podría adquirir el dominio de la propiedad? ¿Podría hacerse dueño de un inmueble por el simple hecho de estar viviendo ahí durante mucho tiempo? La respuesta jurídica inmediata es no. ¿Ya? Un arrendatario jamás puede hacerse dueño por el simple hecho de habitar la propiedad. ¿Ya? En derecho nosotros hablamos de que el arrendatario es un mero tenedor de la propiedad. ¿Ya? Y el mero tenedor reconoce el dominio ajeno, es decir, él por el hecho de ser arrendatario, ¿cierto? Reconoce que existe un dueño que le está arrendando la propiedad, o existe una persona con un derecho distinto al que le está arrendando la propiedad, por lo tanto, se entiende como una persona que no habita la propiedad en calidad de dueño, por lo tanto, no, aun cuando pasaran 20 años, él no podría adquirir la propiedad por prescripción. Además, ahí, para no complicar la explicación, pero existen otras reglas relacionadas con la posesión de bienes inmuebles que requiere una inscripción en el conservador de bienes raíces para poder adquirir por prescripción. Es decir, si yo estoy en una propiedad, ¿cierto? Y esa propiedad está inscrita a nombre de alguien, yo por mucho que viva en esa propiedad, no voy a adquirir el dominio si es que no tengo una inscripción ante el conservador de bienes raíces. Yo podría vivir 30 años en una propiedad, pero si no tengo una inscripción a mi nombre, nunca voy a adquirir el dominio por prescripción. Perfecto, gracias Sebastián. También se pregunta por acá si se puede apelar de esta sentencia que dicta el tribunal en un procedimiento monitorio. Sí, en el caso del procedimiento monitorio, solamente es apelable la resolución que resuelve la oposición del demandado. Es decir, la resolución que ordena el desalojo no es apelable. ¿Ya? Solo es apelable la resolución que resuelve la oposición, sea acogiéndola o rechazándola. ¿Ya? Nada más. Perfecto. Y hay otra pregunta también. ¿Desde cuándo entra en vigencia esta ley? ¿Qué pasa si tengo un proceso ya en curso? ¿Me puedo cambiar de procedimiento? ¿Cómo funciona eso? ¿Se puede o no se puede? Sí. A ver, la ley ya está en vigencia, ya entró en vigencia desde el 30 de junio del 2022. A esa ley se pueden acoger todos los contratos, aun cuando el contrato haya sido firmado antes de esa fecha, se puede acoger al nuevo procedimiento. ¿Ya? Ahora, en el caso de los procedimientos que ya están iniciados, por ejemplo, usted ya presentó una demanda y se le ocurre, por ejemplo, pero ahora me gustaría demandar con procedimiento monitorio, la respuesta es que no sería posible. ¿Ya? Hay un problema ahí de un procedimiento ya iniciado y perfectamente le podrían poner una excepción dilatoria ante la demanda monitoria. Entonces, si el procedimiento ya inició, no sería posible cambiarse de procedimiento. Pero lo que sí sería posible es que usted pudiera acogerse, por ejemplo, a la medida precautoria de restitución anticipada. Eso sí podría ser posible. Es decir, si usted presenta la demanda, ¿cierto? Y todavía no se produce, por ejemplo, la audiencia, ¿ya? Se podría solicitar en la audiencia la medida precautoria de restitución anticipada, pero no sería posible el cambio de procedimiento entre el procedimiento general y el procedimiento monitorio. Perfecto. Sebastián, y una última pregunta, que ya estamos en la hora. La restitución, la medida precautoria de restitución anticipada del inmueble procede solamente cuando hay daños materiales, ¿cierto? Es decir, uno no podría considerar que si arrendé la propiedad para uso habitacional y después la persona, el arrendatario, la ocupa como kiosco, o no tengo idea, para usos comerciales, por ejemplo, ahí uno podría decir que hay un cambio de uso en el inmueble, entonces podría como Sí, encauzarlo en esto que dice la ley, que queda inutilizada la propiedad para su uso. claro, yo ¿O es creo que es es discutible. muy elaborada esa? Sí, yo diría que un poco forzada, un poco, cuando uno empieza a atornillar y ahí empieza a aplicar un poco más de fuerza, yo diría que es un poco forzado. Ahora,
todo esto vamos a ver cómo los tribunales lo procesan, ¿ya? ¿Qué tan estrictos van a ser los tribunales para aplicar estas causales? ¿Ya? Si uno se va a la literalidad de la norma, ¿cierto? La norma establece dos hipótesis. Una que es que existan daños, ¿cierto? Haya sido parcialmente destruida, dice la ley, es decir, daños en la propiedad, o que haya sido inutilizada para su uso, ¿ya? Entonces, uno podría pensar que si una propiedad, por ejemplo, un bien inmueble, un departamento que se utiliza para residencia, la persona lo comienza a utilizar como consulta, no sé, dental, por ejemplo, Claro. pero no hace modificaciones en la propiedad. Por ejemplo, si el día de mañana esta persona desaloja la propiedad, el nuevo ocupante podría utilizar la propiedad para residencia sin problema. Entonces, hoy uno podría decir, si bien la está utilizando para una finalidad distinta, no le está generando modificaciones al departamento tales que impidan su uso posterior, ¿ya? Sin perjuicio de que el hecho de utilizar la propiedad para otra finalidad es un incumplimiento del contrato, ¿ya? Y eso permite demandar, pero y ahí hablamos de otra hipótesis. Para efectos de la medida precautoria, en mi opinión, me parece que no se configuraría, ¿ya? Especialmente si entendemos que esta medida precautoria es de alta intensidad, ¿ya? Entonces, muy probablemente los tribunales sean bastante estrictos para analizar las causales. Perfecto. Bueno, está todo muy claro. Muchas gracias a todos por su asistencia y los agradecimientos a Sebastián, que nos expuso el día de hoy. Muchas gracias, Sebastián, por todo lo que nos relataste, la presentación, el PowerPoint. De verdad estuvo muy, muy claro todo. Espero que todos queden iguales, claros en sus dudas y que les haya servido mucho la presentación, que va a quedar de todas maneras guardada en nuestro canal de YouTube, ya de Fundación Pro Bono, donde la idea es que sirva de material de consulta y lo puedan volver a revisar cuantas veces quieran. Y también, tal como dijo Sebastián, si están en esta situación de arrendatarios morosos y no tienen los medios para contar con un abogado, entonces acérquense a la Fundación Pro Bono, ya sea a través de la página web, chat online en Facebook y correo electrónico. Muchas gracias, Sebastián. Y nada, pues nos despedimos. Esperemos que nos encontremos nuevamente para estas instancias. Sí. Muchas gracias, Paulina, y muchas gracias a todos por asistir. Que les vaya muy bien, que tengan un muy buen día a todos.